Hola, el podcast de hoy trata de las sanciones en la actividad de la empresa, sanciones administrativas. ¿Qué hacer en caso de recibir una denuncia en un procedimiento sancionador? Abordamos este podcast o videolog en este podcast el tema de las sanciones administrativas que pueden afectar a la pequeña y mediana empresa. El concepto de sanción se encuentra íntimamente ligado con el concepto de infracción administrativa. Se entiende por infracción el incumplimiento de alguna norma imperativa que afecta al ámbito concreto de la actividad de la empresa, y las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, aunque en algunos ámbitos se distingue entre leves, menos graves, graves o muy graves. Las sanciones administrativas, por su parte, son actos administrativos que se conducen como consecuencia de una previa infracción de las normas jurídicas, es decir, una actuación ilícita por parte del administrado, en el caso que nos ocupa una persona jurídica como regla general, pero también las personas físicas que actúan en la actividad empresarial, bien como autónomos, bien como profesionales. Son, por tanto, un mal o castigo las sanciones infringido por parte de la Administración al infractor con finalidad represiva y mediante la tramitación de un procedimiento administrativo. Conviene destacar que para imponer sanciones es necesario que la Administración siga el procedimiento administrativo aplicable, y además la ley impone a la Administración observar una proporcionalidad entre la infracción y la sanción impuesta, y como criterios de proporcionalidad pueden citarse la intencionalidad o la reiteración. También la reincidencia, entendida como comisión de más de una infracción similar en el término de un año, en la naturaleza de los perjuicios causados. También resulta esencial citar que la responsabilidad administrativa incluye, como en el caso de que se incurra en responsabilidad penal, la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados como consecuencia del ilícito, sin perjuicio de la obligación de reponer. En su caso, las cosas del estado primitivo, es decir, hablamos de daños cuya reparación es exigible al infractor con independencia de la sanción. Algunas notas sobre las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas más características son las multas, pero pueden existir otras relacionadas con la pérdida de derechos que el ordenamiento reconoce y que se reglamentan como susceptibles de ser privados de los mismos mediante sanción para el supuesto en que concurre la conducta infractora. Pueden clasificarse de muchas maneras, así las que traen causa de una relación de supremacía especial, también relaciones sectoriales o de policía. La imposición de sanciones ha de respetar, además, una serie de principios fundamentales desde el punto de vista de la potestad sancionadora de la Administración, como es el caso de los principios de legalidad y retroactividad, tipicidad, responsabilidad, personalidad, proporcionalidad y prescripción. La ley regula también de forma específica el caso de concurrencia de sanciones y el principio non bis in idem, no imposibilidad de ser sancionados más de una vez por los mismos hechos, generalmente referidos a sanciones impuestas por vía administrativa y penal respecto de unos mismos hechos. Aun cuando la potestad sancionadora puede dividirse en potestad disciplinaria aplicable a los funcionarios y la sancionadora aplicable a los administrados, nos centramos en esta última, en especial en aquella que afecta al ámbito de la empresa. Su fundamento vía normativa se encuentra dentro del artículo 25 de la Constitución española y también a tenor de las leyes de procedimiento administrativo, ley 39 2015, como también de régimen jurídico de las administraciones públicas, ley 40 2015. Ambas son de aplicación en esta materia. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico, únicamente podrán ser sancionadas por infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las mismas, o cuando una ley así lo establezca, por reconocerles capacidad de obrar, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad, además de patrimonios independientes o autónomos. El procedimiento administrativo. La tramitación del procedimiento administrativo debe respetar asimismo una serie de principios, como son los de garantía de procedimiento, respetar los derechos del presunto responsable y la presunción de inocencia, regulándose también en la ley la posibilidad de imponer medidas de carácter provisional, así como los requisitos que debe reunir las resoluciones
por las que se imponga la correspondiente sanción. Debe destacarse que para imponer una sanción administrativa es necesario que concurra la culpabilidad del sancionado, bien a título de dolo, bien a título de negligencia. Esto último podría equipararse a la simple inobservancia que menciona la ley, ¿no? Y aun cuando las bases del procedimiento administrativo sancionador se encuentran recogidas dentro de la Ley 39/2015, la regulación del citado procedimiento se articula conjuntamente por la Ley 39/2015, estándose a los principios y al régimen general establecido en la Ley 40/2015, habiéndose derogado tras las citadas leyes el Real Decreto 1398/93 que recogía la regulación del procedimiento sancionador y que en la actualidad se regula en el procedimiento común, se regulan las especialidades del procedimiento administrador como una parte del procedimiento administrativo común. Si bien en materia de tráfico rige el Real Decreto 320/94 que sigue vigente. Vamos a centrarnos en el primero, haciendo una breve referencia a cada una de las fases del procedimiento. La fase previa, en esta fase el órgano competente para iniciar el procedimiento a determinar si existen indicios suficientes para la incoación del procedimiento, y en esta fase el órgano competente puede realizar las denominadas actuaciones previas, iniciación, mediante acuerdo del órgano competente por propia iniciativa como consecuencia de una orden que provenga de un órgano superior o por denuncia o petición razonada por parte de otros órganos. Nótese que este tipo de denuncia al que nos hemos referido es aquella que inicia un procedimiento sancionador, como puede ocurrir en el caso de una denuncia por incumplir una normativa de tráfico. No debe confundirse con la denuncia por un accidente de tráfico que no forma parte del procedimiento administrativo, sino del procedimiento judicial. Esta última es la forma de iniciación de las reclamaciones judiciales como consecuencia de accidente de tráfico por la vía penal en caso de que el reclamante haya sido lesionado en el accidente. Este tipo de denuncia tiene como objeto la celebración de un juicio por el citado accidente en el que se ventilarán responsabilidades no solo penales sino también civiles, como también habíamos mencionado anteriormente. En caso de accidente de tráfico, lo más relevante suele ser la forma de calcular la indemnización por accidente, siendo común que se inicia el procedimiento por vía penal, o antes era común que se iniciara el procedimiento por vía penal. Actualmente lo normal es que se inicie a estos efectos por vía civil. Y aclarado lo anterior, poner de manifiesto que el acuerdo de iniciación debe identificar la persona o personas presuntamente responsables y debe especificar los hechos que motivan la iniciación del expediente. Ha de determinar quiénes son los órganos instructor y decisor al especificar en su caso las medidas de carácter provisional adoptadas e indicar que el presunto infractor tiene derecho a formalizar alegaciones especificando plazos. Instrucción y prueba. Dicho acuerdo se traslada al instructor y al interesado o interesados, inculpado y denunciante en su caso, y el plazo para formular alegaciones es un plazo genérico de 15 días recibidas las alegaciones y en su caso transcurrido el plazo. Para su realización, el órgano instructor puede acordar la apertura de un periodo de prueba entre 10 y 30 días y debe destacarse que en un procedimiento sancionador la carga de la prueba corresponde a la Administración. En esta misma fase, el órgano competente debe formular una propuesta de resolución en la que se fijen los hechos, su calificación, la determinación de las infracciones, la determinación del responsable y la determinación de las sanciones que se proponen. Con la correspondiente calificación, la propuesta de resolución se notificará nuevamente a los interesados, abriéndose un nuevo plazo de 15 días para presentar alegaciones. Resolución constituye la última fase del procedimiento. Mediante la misma, de forma motivada, el órgano sancionador formula el acto administrativo por el que se impone la correspondiente sanción. Pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Cualquier duda o si quieres bien poner un negocio online o bien tienes algunas dudas en aspectos legales o quieres hacer crecer tu negocio en aspectos de marketing, pues puedes contactar con Curia CG. Estaremos encantados de ayudarte y de trabajar contigo. Solamente tienes que hacerlo a través de nuestra página web www.curiacg.com/contacto
Y también puedes hacerlo a través de nuestro email info@curiocg.com. Puedes contarnos lo que necesites y pedirnos presupuestos sin compromiso. Y bueno, hasta aquí decíamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado y que tengas un buen día. Muchas gracias, hasta luego.